Luego, hemos dicho que se habían formado una serie de lagunas. Las lagunas eran orificios por secreción de líquido de las células que iban como generando espacios. Esos espacios se agrandan y por lo tanto se unen. Y al unirse forman verdaderos huecos o agujeros, lo que hacen que se forme una estructura muy parecida a una esponja. Y separadas entre ellas por trabéculas. Esas trabéculas hacen que se interconecten entre ellas. Por lo tanto, la sangre no solo que se ha llenado, sino que ahora ya empieza a circular de uno a otro. Entonces ahí empieza lo que se llama circulación feto-placentaria. Lo otro era útero-placentaria, este es feto-placentaria. Esto amarillo es lo que empieza a hacer el hipoblasto, empieza como a avanzar sobre la membrana de Heuser hasta llegar a completarla. Y ahí se llama endodermo extraembrionario. Cuando ese endodermo, que es un estadio anterior, está mucho más desarrollado, se le llama mesodermo, que es con más espacios lacunares que van a confluir entre ellos. En esta etapa, que es alrededor ya de terminando la segunda semana del desarrollo embrionario, lo que hay es que empiezan a formarse los que se llaman las vellosidades. El citotrofoblasto va a proliferar o se va a multiplicar, invadiendo hacia la parte de lo que se llama el sincitio trofoblasto. Esa proliferación o multiplicación origina estructuras con formas como de picos, como de pirámides, que son las vellosidades, que como son incipientes o nuevitas, se llaman vellosidades primarias de la placenta en formación. Aquí es importante que lo entiendan cómo es la estructura. Imaginen que esto... A ver, volvamos para atrás para ver si es más fácil. Esta parte va uniéndose y formando como un nuevo espacio o un nuevo hueco. Ese nuevo hueco va a expandirse y por lo tanto a esta membrana la va a hacer como que se comprima o se reduzca. Al comprimirla, imaginen ustedes esto cómo se va como achicando y va quedando una estructura que aquí está punteada en un gris clarito. Y todo este hueco es un nuevo espacio que es lo que se llama el celoma. O sea, tenemos que interpretar que esto es un tipo de espacio lacunar o hueco que no es el mismo que se formó con el celoma extraembrionario. Que imaginemos en el otro, estaba lleno de trabéculas, se ha ido abriendo y lo ha ido invadiendo y como acogotando o acorralando y se ha formado este nuevo. No lo hace en forma pareja porque a veces queda como este rudimento de como un quiste que no tiene ninguna importancia desde el punto de vista patológico para formar un saco vitelino anómalo como un quiste. Ese espacio se llama celoma o saco vitelino secundario. Esto es lo que les decía, que a veces permanecen restos de ese saco vitelino que se llaman quistes exocelómicos que se reabsorben y no tienen ninguna importancia. Entonces la cavidad de esta nueva formada se ha fusionado totalmente, se han roto las trabéculas, se ha generado un espacio en común, es lo que se llama el celoma extraembrionario o cavidad coriónica. En esta cavidad coriónica vamos a reconocer dos partes importantes, porque es esta misma membrana que ha rodeado todo esto, pero la podemos diferenciar en la que rodea esta parte que va a ser el soma o el futuro embrión
y se llama somatopleura. Y la que rodea el resto del saco vitelino, que se llama esplagmopleura o capa interna que cubre el saco vitelino. Todo esto se abre, se genera un espacio salvo en el lugar de unión que se llama, o pedículo de fijación, que está formado por mesodermo extraembrionario y que es el pedículo de fijación hacia el resto de la estructura. Entonces, ¿a qué le llamamos corion? Hemos dicho que esta era la somatopleura. Este es el trofoblasto. Esta es la cavidad que envuelve y el pedículo de fijación, donde tenemos el amnios y el saco vitelino. A toda esa estructura se le llama corion. Aquí tienen de nuevo el dibujito para que lo podamos entender. Se diferenciaba las células en un polo que va a dar origen al embrión y el resto generaban una cavidad. Se formaban las trabéculas que iban como empujando esto y esto como lo acogotaban hacia arriba, por lo tanto se forma esta estructura mucho más particular que es redonda y todas estas trabéculas forman un único espacio que se agranda y forman el celoma o la cavidad coriónica. Entonces el celoma va a quedar, que es este, tapizado por el mesodermo extraembrionario, que es la hoja esta que hemos dicho somatopleural. Este se va a reabsorber solo, queda el citotrofoblasto, el sincitotrofoblasto, que era la unión con el útero, y a toda esa estructura se llama la placa coriónica y que es capaz de encontrarse tapizado totalmente. Aquí vamos a parar, pero el paso, este sería la tercera semana y la cuarta, donde especialmente los pasos que hay son desarrollo del tubo neural, se complica un poquito más, pero más que nada es la formación de la gástrula. Solamente lo voy a introducir este tema porque aquí vamos a cortar. Y es la formación de una estructura que se llama gástrula, que si uno lo veía antes, veíamos que teníamos blástula cuando estaba lleno de células. Después se distribuía y se polarizaba, como en la parte superior hemos dicho el embrión. Y nos quedaba una estructura muy particular y luego hay como una invaginación hasta formar esta nueva estructura que le llamamos gástrula. ¿Por dónde empieza esa invaginación? Por un lugar dentro de la célula que es la formación de lo que se llama la línea primitiva. En esa línea primitiva, el objetivo especialmente entonces de la gastrulación es formar un embrión que tenga 3 capas. Las capas se llaman ectodermo, mesodermo y endodermo. Y la manera como se realiza es primero un engrosamiento de la región entonces dorsal y caudal, formando esto que se llama la línea primitiva. En uno de los extremos, que es el cefálico, se puede observar una elevación redondeada a la que le han llamado nódulo de Hensen. Y ahí las células del epiblasto se van a dirigir hacia la línea primitiva y van a empezar a invaginarse. Van reemplazando el tejido que estaba, que era el hipoblasto, y forman una capa que es, por estar adentro, el endodermo extraembrionario, hasta que forman la estructura. Aquí es otro tipo de corte, por eso no se ve más claro, pero me parece que este es el gráfico más clarito para ver lo que es una invaginación y ver cómo entra el tejido y logra formar ese espacio nuevo. Y esta es la gastrulación. Ese mesodermo intraembrionario es uno de los procesos más importantes que tienen que ver con el posterior diferenciación de cada uno de los órganos.
Bueno.